Mi familia me traicionó, pero ahora que tengo éxito, me ruegan por dinero. Mi exesposa me engañó con mi hermano Javier, el favorito de mis padres, y tuvo un hijo con él. Pero ahora, después de mi repentino ascenso profesional, mi querida familia me pide dinero. Mi familia y yo no nos hablamos desde que me fui de casa a los 18 años. Siempre me trataron como a un extraño, mientras que mi hermano era su niño de oro. El punto de quiebre fue cuando organizaron una fiesta en honor a Javier. Se suponía que la fiesta era para mí, pero se la dedicaron a él. En ese momento, me di cuenta de que no los necesitaba para nada y decidí que no quería volver a tratar con ellos. Pagué mi educación universitaria con un préstamo y trabajando sin parar. Después de la universidad, alquilé un apartamento con un amigo. No mantuve el contacto con mis padres, y ellos tampoco intentaron buscarme. Pasó mucho tiempo, y el año pasado, mi hermano me pidió que restableciéramos la relación. Dijo que mis padres me extrañaban. Para ese entonces, yo ya estaba casado, pero todavía guardaba rencor hacia mis padres. Aún así, acepté reunirme con ellos. El encuentro fue incómodo, pero ellos intentaron enmendar sus errores del pasado. Decidí darles una oportunidad. Los invité a mi casa, y creo que mi primer error fue que mi esposa conociera a mi hermano. Se conocieron, comenzaron un romance y ella quedó embarazada. Al principio, yo estaba feliz, pensaba que era mi hijo. Pero luego, mi hermano empezó a visitarnos cada vez más a menudo. Me alarmó ver cómo acariciaba el vientre de mi esposa y le hablaba al bebé. Mi esposa decía que no era nada importante, pero no podía quitarme de la cabeza la idea de que él tenía una conexión con el niño más fuerte de lo que parecía. En el 6º mes de embarazo, mientras ella dormía, decidí revisar su teléfono. Y eso confirmó mis peores temores. Los mensajes entre mi ahora exesposa y mi hermano demostraban que el niño era de él. Llevaban juntos mucho tiempo. Es más, ella no pensaba decirme que el niño no era mío. Planeaban contármelo todo después del nacimiento. Luego, se divorciarían de mí para que ella pudiera casarse con mi hermano y vivir de la pensión alimenticia que yo pagaría. A la mañana siguiente, la confronté sobre los mensajes. Al principio intentó negarlo todo, pero pronto se dio por vencida. Así terminó nuestro matrimonio de 2 años. Y, por supuesto, mis padres se pusieron del lado de mi hermano y mi exesposa. Todas sus palabras sobre que ambos éramos importantes para ellos resultaron ser mentira. Cuando anunciaron en redes sociales nuestro divorcio y la decisión de ella de casarse con él, toda la familia los apoyó por completo. A nadie le importó que hubieran destrozado mi confianza y mi salud mental. Además, mi exesposa me mintió durante 6 meses, asegurando que el niño era mío. Era insoportable. Sentí que no solo había perdido a mi esposa, sino también a mi hijo. Mis padres dijeron que todo era para mejor y, de nuevo, se negaron a admitir que mi hermano me había hecho algo terrible. Peor aún, dijeron que yo debería estar feliz de que mi ex y mi hermano hubieran encontrado la felicidad, e incluso me invitaron a unirme a la celebración. Como resultado, los eliminé de mi vida otra vez. Durante el divorcio, las cosas se complicaron aún más. Mi exesposa se fue con un montón de dinero y mi coche, porque toda la familia la apoyó. Con su abogado, inventaron una historia. Dijeron que yo era tóxico y controlador, que la obligué a dejar su trabajo, aunque fue su propia decisión. Mi familia respaldó sus mentiras, diciendo que ellos mismos habían dejado de hablarme por mi comportamiento odioso y mis ataques de ira. Recopilaron suficientes pruebas en mi contra y perdí mucho dinero, aunque por suerte la casa se quedó conmigo. Cuando el divorcio terminó, me sentí aliviado de que todo hubiera acabado y de no tener que volver a ver a esa gente. Quería seguir adelante. Fue difícil olvidar todo, pero me enfoqué en el trabajo y en mejorar como persona para superar esa terrible historia lo antes posible. Y dio sus frutos. Hace 2 semanas, me ascendieron. Un mejor puesto, un salario más alto, un coche de empresa nuevo, todo iba de maravilla. Me sentía en la cima del mundo y decidí celebrarlo con una cena en uno de mis restaurantes favoritos. Sin embargo, cometí el error de publicarlo en mis redes sociales.
1 o 2 días después, mi madre me contactó pidiéndome que fuera a verlos. Yo no les debía nada, no habíamos hablado desde el divorcio, cuando apoyaron las mentiras de mi ex. Pude ignorarla un par de días, pero luego empezó a llamarme sin parar. Como no funcionó, se presentó en mi trabajo. Se negó a irse y montó una escena con el recepcionista, lo cual fue extremadamente humillante. Para que se fuera, le prometí que la visitaría en unos días. Un par de días después, fui a ver a la familia. Habían usado el dinero del divorcio y de la pensión para mudarse a una casa más grande, para que el niño, que había nacido hacía 3 semanas, tuviera más espacio. Supuse que la pensión también se usaba para pagar las facturas, pero no me importaba, ya que ahora era una pequeña parte de mi salario. Mi hermano no estaba en casa y mi exesposa dormía, así que solo hablé con mis padres. No intenté iniciar la conversación, solo esperé a que fueran al grano. 5 minutos después, mi padre me contó que mi hermano había perdido su trabajo, y que el dinero de la pensión y del divorcio no les alcanzaba. Vieron mi publicación sobre el ascenso y esperaban que pudiera ayudarlos, porque se les había acabado el dinero. Mis padres están jubilados, mi hermano no tiene trabajo y mi exesposa, obviamente, no pensaba trabajar en el futuro cercano. Naturalmente, la pensión no era suficiente para una familia de 5, especialmente con un recién nacido. Me quedé en shock. No podía creer que tuvieran el descaro de pedirme dinero después de todo lo que había pasado. No dije ni una palabra. Simplemente me levanté y me fui. Cuando llegué a la puerta y la abrí, mi hermano estaba parado justo enfrente. Mis padres me pidieron que me quedara y escuchara, y mi hermano, al verme, se quedó helado. No dije nada y seguí mi camino. Llovía a cántaros y tuve que caminar un poco hasta mi coche. Estaba completamente empapado y de un humor terrible. Mis padres y mi hermano corrieron detrás de mí. Mientras buscaba las llaves en mi bolsillo, me pidieron ayuda por última vez. Y esta vez, fue mi hermano quien habló. Él siempre ha sido arrogante y engreído, una consecuencia directa de cómo nuestros padres nos criaron. Por eso, fue extraño verlo pidiendo ayuda. Seguramente tuvieron que esforzarse para convencerlo, lo que significaba que sus problemas económicos eran reales. A pesar de todo, perdí el control. Les grité que me dejaran en paz. Les dije que si tanto necesitaban dinero, que fueran a pedir limosna a la calle, porque un desconocido sentiría más pena por ellos que yo. Dicho esto, me subí al coche y los dejé allí, bajo la lluvia. No voy a mentir, fue bastante satisfactorio hacerlo. Me trataron como basura toda mi vida. Han pasado 2 días desde ese momento y ahora no estoy seguro de si hice lo correcto. Mi madre no para de escribirme y me siento culpable por no ayudarlos. Sé que tengo mucho dinero y sería fácil para mí darles un poco, pero después de todo lo que pasó, siento que solo me están utilizando. Así que, la pregunta es, ¿soy yo el malo por no ayudar a mi familia con dinero después de que se pusieran del lado de mi exesposa durante el divorcio? Y antes de pasar a la actualización y descubrir cómo terminó esta historia, te sugiero que escribas ahora mismo tu opinión en los comentarios. ¿Es el autor el malo? ¿Cómo debería actuar en esta situación? Y ahora, pasemos a la actualización. Actualización 1. Decidí no ayudarlos. Fue una decisión importante para mí, ya que me sentía terriblemente culpable por abandonarlos, pero luego recordé que ellos me han hecho daño toda mi vida, incluso durante el divorcio. ¿Por qué debería dudar en hacerles lo mismo a ellos? Le dije a mi madre que dejara de molestarme, o tendría que contactar a un abogado, y entonces las cosas terminarían mal para ella. Naturalmente, esto los enfureció y hace unos días mi hermano vino a mi casa a hablar. Dijo que lamentaba cómo me habían tratado en la infancia, pero que no podía hacer nada al respecto porque, por naturaleza, él simplemente es mejor que yo, y por eso siempre fue el favorito. También dijo que debía dejar de comportarme de forma tan extraña con nuestros padres, porque cualquier padre normal haría lo mismo en su situación. Que tenía que madurar y ayudarlos en este momento difícil en lugar de guardar rencores infantiles. Me reí en su cara. Sonaba tan ridículo. Le dije que en lugar de intentar humillarme y manipularme para que le diera dinero,
mejor debería ir a buscar un trabajo y no perder el tiempo. Eso pareció ofenderlo, porque empezó a gritar que yo solo estaba celoso, porque no solo mis padres, sino también mi exesposa, lo prefirieron a él. Dijo que me estaba rebelando al negarles dinero. No discutí, simplemente le di la razón. Exacto, me estoy rebelando, y no puedes hacer nada al respecto. Esto lo enfureció aún más. Dijo que me encontraría y me obligaría a darles dinero de una forma u otra, y que me arrepentiría de haberle hablado así. Sinceramente, no lo tomo en serio. Que amenace todo lo que quiera, no me va a afectar. Sé que no es capaz de hacerme nada. Estoy absolutamente tranquilo. Actualización 2. Hace 3 días, mi hermano vino de nuevo a intentar convencerme de que los ayudara, pero por supuesto, sin éxito. Mis padres ya lo habían intentado antes, y tampoco lo consiguieron. Esta vez, mi exesposa decidió llamarme ella misma. No quería contestar, pero pensé que si no lo hacía, volverían a mi casa y me harían perder más tiempo, así que respondí. Y fue una locura ver lo crueles que pueden ser algunas personas. Empezó con un tono muy educado. Dijo que entendía que, después de todo lo que me hicieron, no estaba obligado a ayudar, pero que esperaba que yo estuviera por encima de todo eso. Intentó apelar a mi compasión, recordándome que mis padres me criaron y gastaron mucho dinero en mí, y que ella intentó ser una buena esposa. Claro, si no contamos el hecho de que a mis padres nunca les importé y siempre prefirieron a mi hermano, y que ella me engañó con ese mismo hermano. Así que no me conmovió en absoluto. Le dije que ya estaba gastando demasiado dinero innecesario en pagarle una pensión que no se merecía. Ella me engañó, pero logró salirse con la suya porque mi familia mintió descaradamente para culparme y beneficiarla. Ella empezó a llorar por teléfono, acusándome de egoísta y desalmado, lo cual era muy irónico. Como seguí negándome a ayudar, dijo que mi hermano tenía razón y que no le dejaba otra opción que recurrir a los tribunales. Me amenazó con que exigiría un aumento de la pensión y me arrastraría de nuevo por los juzgados para humillarme. Me di cuenta de que no se detendrían. Decidí que esta vez lucharía con todo para que mi familia aprendiera la lección de por vida. Actualización 3. Sorprendentemente, mi exesposa cumplió su palabra y me demandó pidiendo un aumento de la pensión, argumentando mi reciente ascenso. Pero esta vez, no iba a quedarme de brazos cruzados. Contacté a nuestros amigos en común y les conté todo lo que había pasado. La mayoría solo sabía que nos habíamos separado, pero no conocían la verdadera razón. Naturalmente, se quedaron en shock. Les pedí que testificaran en mi contra si el caso llegaba a juicio, y aceptaron de buena gana. También le dije a mi abogado que quería quitarle la pensión por completo, ya que no la merecía. Pasé los últimos días recopilando todas las pruebas de que mis padres y mi hermano son personas terribles que nunca me consideraron su igual y que ahora me persiguen por el dinero que empecé a ganar. Estaba harto de estos parásitos y decidido a deshacerme de ellos de una vez por todas. Ya no pensaba en sus sentimientos. Logré convencer a varios primos que vieron cómo mi propia familia me trataba como a la oveja negra para que testificaran a mi favor, y aceptaron, aunque nunca fuimos muy cercanos. Mi abogado estaba satisfecho con las pruebas que reunimos y dijo que el caso era prácticamente impecable y que podíamos contar con una anulación total de la pensión. Todos sabían que ella me había engañado, pero la razón por la que ella me pintó como el villano y a mi hermano como el héroe que la salvó, era todo una mentira. Yo no había luchado la primera vez, pero esta vez estaba decidido a restaurar la justicia. Y lo logré. En el juicio, mi familia no supo qué decir cuando presenté varios testimonios de amigos y familiares que confirmaban que todo lo que mis padres y mi hermano habían dicho sobre mí era mentira, y que yo no era la persona que ellos describían. Creo que esperaban que todo terminara tan fácilmente como la última vez, pero ahora yo no era tan vulnerable emocionalmente. Ayer, se confirmó oficialmente que ya no estoy obligado a pagarle pensión a mi exesposa. Me sentí tan feliz al ver cómo las sonrisas de suficiencia desaparecían por completo de las caras de mi familia. Mi exesposa parecía que iba a echarse a llorar en cualquier momento, pero esta vez, sus lágrimas no me importaban. Estaba feliz de que esta historia hubiera terminado.
Pensé en ir a casa, pedir algo delicioso y ver una película. Pero, por supuesto, mi familia tenía que hacer todo lo posible para arruinarme hasta la más mínima gota de felicidad. Cuando estaba a pocos metros de mi casa, vi el coche de mi hermano aparcado. Me extrañó, pero seguí caminando. Y allí estaban, toda la familia, de pie en mi puerta, bloqueándome el paso. Me sorprendí mucho, pero decidí actuar como si no me importara. Les dije que se largaran de mi propiedad si no querían que llamara a la policía. Entonces mi padre empezó a decir que debería avergonzarme de lo que había hecho. Me dio un sermón sobre cómo no tengo sentido de la responsabilidad familiar y que los traicioné al negarme a ayudarlos cuando más me necesitaban. Cuando terminó, me negué a responder. Me quedé allí, en silencio. No quería darles el gusto de ver que podían afectarme. Su objetivo era provocarme un colapso emocional para que hiciera alguna estupidez, pero no soy tonto, y sus medidas desesperadas no iban a funcionar. Mi silencio debió enfurecerlos aún más. Mi madre exigió que le hablara a mi padre con respeto, pero seguí callado. Vi cómo se ponían cada vez más nerviosos, porque claramente esperaban una gran pelea. Tras unos cuantos gritos más, mi hermano finalmente estalló. Me agarró por el pecho e intentó golpearme, pero mi padre logró apartarlo mientras él gritaba que yo era un perdedor celoso que nunca lograría nada. Era realmente gracioso, viniendo de un hombre desempleado que todavía vive con sus padres y le pide dinero a su hermano para subsistir. Les repetí que era mejor que se fueran o llamaría a la policía de verdad. Y como estaban alterados, sería prudente que desaparecieran en los próximos 5 minutos. A regañadientes, se fueron, pero no sin que mi madre hiciera un último intento de avergonzarme para que les diera dinero. Tampoco funcionó, y finalmente se largaron. Ha pasado casi un día desde entonces y no han intentado contactarme más. Espero sinceramente que todo siga así. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. ¿Qué piensas de todo esto? Escríbelo en los comentarios. ¿Mi opinión? Un final bastante lógico, pero está claro que el autor tiene grandes problemas psicológicos causados por sus padres y su ex. Lo que más me sorprendió no fue eso, sino el hecho de que tuviera que demostrar que no era un abusador para que le quitaran la pensión. Aquí, en muchos de nuestros países, la lógica sería, el niño no es tuyo, se acabó, no hay pensión. Esto para mí fue un giro inesperado. Pero, según aprendí, en algunos países se puede asignar una pensión a un excónyuge incluso sin hijos, especialmente si esa persona tiene una situación financiera mucho peor que la otra. Esto se aplica en la mayoría de los estados de Estados Unidos, así como en Canadá, Reino Unido, Australia y muchos países de Europa. Así que tuvimos suerte, en mi opinión, al menos los hombres. En fin, escribe en los comentarios qué piensas de esta historia. Mira nuestro video anterior, que verás en pantalla. Y buena suerte. Gracias por ver. Suscríbete a nuestro canal. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Y no te olvides de hacer clic en la campanita para recibir notificaciones. Gracias. Nos vemos pronto. Adiós.